¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. Bienvenidos a Café Coloquio. Hoy exploraremos un fascinante descubrimiento arqueológico en Colombia, el disco genético, un objeto que promete reescribir nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas y su conocimiento en biología. Así es, hablaremos sobre el origen del disco, su significado y las implicaciones que tiene para la historia y la ciencia. Comencemos. ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido. ¿Qué tal, Mauricio y oyentes? Bienvenidos sean todos a este Bienvenidos nuevo y episodio. bienvenidas. Raúl, bien interesante el tema de hoy. Claro que sí. Pero antes de arrancar y de una, te invito a ti y a nuestros oyentes a que se pongan cómodos, se acomoden sus auriculares, se sirvan una buena taza de café para que arranquemos entonces con este episodio. Claro que sí. ¿Vamos al café entonces? Claro. Bueno, Raúl, café en mano. Ahorita sí, arrancamos entonces con el episodio que es bien interesante, de verdad que sí. Y yo, antes de que entremos en materia, quisiera hacerte la siguiente pregunta. ¿Por qué en Colombia, siendo este un país con tanta biodiversidad, es un país que es atravesado por una cordillera, tenemos Sí, dos, claro. o sea, somos bañados por dos océanos, contamos con desiertos, bosques, playas, una cantidad de cosas? ¿Por qué no se hacen tan relevantes como en otros países de nuestra región estos descubrimientos arqueológicos? Porque, discúlpame, si hablamos de pronto de Perú, pues Perú tiene una cantidad de descubrimientos y yacimientos arqueológicos tremendos. Imagínate las líneas de Nazca. Incluso hay unos monumentos grandísimos. El señor J.J. Benítez, un tipo que sigo mucho, me agrada mucho la investigación de este señor, hizo incluso un especial en Perú. ¿Por qué crees vos que en Colombia no son como tan relevantes o no se les hace tanta publicidad? Pues Mauro, yo no sé, pero a mí me parece que aquí también hay muchos y tenemos muchos descubrimientos arqueológicos. O sea, yo te decía ahora y te hablaba del parque de Chiribiquete. Este parque es uno de los parques naturales más grandes de Colombia, que está en la Amazonía. Y cuando te hablo de Chiribiquete, una de las atracciones más especiales que tiene este parque son las pinturas rupestres. O sea, te estoy hablando de metros y metros sobre unas rocas y pinturas que tienen cientos, tal vez miles de años. Y creo que es un descubrimiento arqueológico grande. También por allá en Boyacá, en Cundinamarca, Villa de Leyva, hay varios sectores, San Agustín. Entonces, de pronto, lo que vos decís de los mayas, de los aztecas y aquí más cerca de los incas, es que de pronto le han dado como más notoriedad, digamos, lo han divulgado más. Pero aquí también, Mauro, podemos hablar de descubrimientos arqueológicos importantes. Raúl, cuántas cosas también no han tapado, ¿no? Mira que antes de entrar en el contexto del disco, y pido excusas a nuestros oyentes porque normalmente hay un guión al que tratamos de respetar, pero terminamos acabando con él porque finalmente esto es un coloquio. Claro que sí. Y yo recuerdo varias cosas. Una de ellas, Raúl, muy de primera mano, es en el departamento del Quindío. Me lo decía mi padre, no sé si recuerdas, hace algunos años Sí. hubo un terremoto en Colombia, su epicentro básicamente fue en el Quindío. Eje cafetero. El eje cafetero de Colombia, y en esta ocasión pues fue muy trágico porque gran parte de la ciudad de Armenia quedó destruida. Muy destruida, y pueblos aledaños también a Armenia, ¿no? Pueblos aledaños, y mucha gente perdió su vida en esta tragedia natural, ¿cierto? Ajá. Pues mi padre, que actualmente y en la época vivía también en el eje cafetero, en una ciudad que se llama Quimbaya, más o menos a unos 30, 40 minutos de Armenia, la misma distancia más o menos de Pereira.
Me cuenta que también sufrieron pues el terremoto como tal, ¿cierto? Y en aquella ciudad, que básicamente diría yo que es el corazón del Quindío, Quimbaya, Quindío, y es Quimbaya porque es de la cultura quimbaya. Sí. Me dice mi padre que el gobierno de la época compró una finca y en esa finca era cafetera, por cierto. Las máquinas removieron la tierra y allí hicieron una ciudadela. Para reubicar a las personas que han perdido su vivienda. Para reubicar a las personas que han perdido su vivienda allí en Quimbaya, Quindío. Me dice mi padre que cuando estaban removiendo esa tierra, él fue uno de los beneficiados allí. Sí. Me dice que habían habitaciones enteras con tesoros y con lo que llamamos aquí en Colombia huacas. Ajá. Que hubo un momento en que el ingeniero les dijo, los reunió y les dijo, esto es algo de primera mano. El ingeniero les dijo, bueno, porque la gente estaba guaqueando, bregando a sacar lo que encontraban allí. Probablemente tesoros con oro, huacas, una cantidad de cosas. Y el ingeniero jefe les dice, los reúne y les dice, exponemos esto y que vengan las autoridades y empiecen a guaquear y aquí no les podemos hacer ninguna casa a ninguno de ustedes, o le echamos tierra a todo eso y les hago las casas. Entonces ya ustedes deciden. Pues obviamente la gente necesitada de su vivienda dijeron, no, pues tapen todo eso, pero me dice que la cantidad de cosas que se taparon allí fueron impresionantes. No, pero eso hace por ahí, ¿qué? ¿20 años o más? Yo creo que sí, alrededor de 20 años. Lastimosamente para esa época, de pronto no había como tanta conciencia en torno a esos descubrimientos arqueológicos. Resulta que hoy en día cuando se hace una obra civil, se cuenta con un grupo interdisciplinario y dentro de ese grupo, cuando es por ejemplo vías, cuando tienen que pasar de pronto, posiblemente topen con un camino colonial o algo por el estilo, resulta que aparte de ingenieros civiles, aparte de profesionales sociales, aparte de ingenieros ambientales, muchos tienen antropólogos y arqueólogos. Entonces, por ejemplo, están haciendo esa urbanización, esas casas, y encuentran algo de esto, de una ya está ahí el arqueólogo, el antropólogo, y de una empiezan a hacer el rescate de estas piezas. No para la construcción, solo que se demora más. O probablemente reubiquen la construcción. Claro, puede ser, pero igual... Me pregunto yo de pronto, cuando viajamos a otros departamentos, otros municipios, hay curvas en la vía a las que yo no les veo sentido. Ajá. Es probable que esa curva sea que probablemente ese morro en particular no me pueda tocar, pues cabe dentro de las posibilidades. Sí, de pronto, ¿cierto? porque hoy en día, como te digo, para hacer ese tipo de construcciones civiles, obras civiles, se tiene en cuenta este equipo interdisciplinario precisamente para evitar que en el proceso de construcción se vaya a perder la posibilidad de rescatar objetos arqueológicos valiosos para la cultura. Raúl, probablemente te vaya a interrumpir más porque se me vienen a la memoria una cantidad de cosas, pero entonces vamos a entrar en contexto. Sí, vamos a hablar del disco genético, que es un artefacto que descubrieron precisamente aquí en Colombia. Sí, es el disco, se ha llamado el disco genético colombiano o precolombino. Resulta que ese disco es muy enigmático. ¿Por qué? Porque tiene unos grabados. Vamos a permitir que las personas, nuestros oyentes, puedan visualizar, puedan ver en pantalla el disco genético, que es un disco de, mira, te digo cómo es, tiene más o menos 22 centímetros de diámetro y tiene dos lados. En este momento ahí lo pueden estar viendo en pantalla, ¿cierto? Sí, tiene lado 1 o lado 2, o lado A o lado B, listo. Entonces este es uno de los artefactos más antiguos y enigmáticos que se han podido encontrar en América del Sur y es llamado disco genético. Vamos a ir y vamos a explicarles por qué. Resulta, Mauro, que esta reliquia está hecha en su totalidad de una piedra negra llamada lidita. Resulta que esta piedra normalmente se forma, y más que normal, únicamente se forma en el fondo marino. Entonces, en sus dos caras tiene grabados que describen el asombroso conocimiento de nuestros antepasados, Mauro. El disco genético es un artefacto, obviamente, y valga aquí la claridad, es de forma circular, con inscripciones que según los expertos podrían representar información genética. Qué interesante. Información genética, pero también
es posible que hable del ADN, que me parece más Increíble tremendo eso, ¿no? todavía, ¿no? Increíble eso. Y aparte de eso, este disco muestra las diferentes fases embrionarias. O sea, de ese proceso biológico, Ese proceso pues. biológico de diferentes especies. No solamente la especie humana. Ujú. No solamente de la especie humana, sino Mauro, de pero diferentes entonces especies. ahí tú te hacías una pregunta que los hallazgos arqueológicos de acá de pronto no son muchos o no tienen mucha divulgación, pero con respecto a lo que estamos viendo de este disco genético, yo me atrevería a hacerme la pregunta y hacerle a los oyentes la pregunta es si tenían estas civilizaciones un entendimiento de biología que aún nosotros no hemos descubierto. ¿Será? Lo que pasa es que tendemos a menospreciar, Raúl, las capacidades de nuestros antepasados. Muy posiblemente. Entonces nosotros tenemos ahorita una cantidad de tecnología que mucha gente no alcanzó a ver, cosas que nosotros nos sorprenden aún. Y ahora estamos hablando, disculpa que te interrumpa, ahora estamos hablando de la información que se pudo haber perdido yéndonos a otra latitud de la Tierra, Claro, de nuestro planeta, claro, a Alejandría. Te preguntaba yo acerca de eso y mira que los estudiosos dicen que en la quema de la biblioteca de Alejandría, ¿Cuántos años se perdieron ahí dicen los de estudiosos avance que científico? el atraso es aproximadamente de 1000 años. Es que yo te estaba diciendo ahora y le digo a los oyentes que ese va a ser otro tema de podcast y es el aspecto de conocimiento en medicina que había allí en Alejandría era increíble. Bien tremendo, ¿no? Pero volvamos a este hemisferio, a este lado de la Tierra, Mauro. Bueno, A seguimos. este lado del planeta, más bien. Seguimos, perdón, a esta entonces, latitud. seguimos entonces en Colombia. Sí, resulta que, hombre, me llama la atención que este disco genético tiene unos dibujos que revelan un conocimiento biológico profundo para esa época. Imagínate que es muy tenaz porque para conocer ese desarrollo fetal y intrauterino humano estaban ahí plasmados, ¿no es cierto? Y se requirió inclusive el uso de ciencia y tecnología avanzada para poder llegar pues a este conocimiento, pero estamos hablando que este disco... No, y además también se requirió de muchos años de estudios y de análisis al respecto. Sí, pero que estamos hablando que este disco tiene 6.000 años de antigüedad. Imagínate, 6000 años de antigüedad y ya está reflejando esto. Y para nosotros llegar al conocimiento que tiene ese disco, mira todo lo que hemos tenido que recorrer. Pero entonces ahí entra la pregunta, también otra pregunta que me haría y es, ¿acaso las civilizaciones antiguas tenían acceso a esa clase de tecnología que nosotros apenas hasta ahora venimos a conocer? Y hablamos de 6000 años. En eso está adaptado el disco, ¿no? Sí, dicen que puede tener más o menos 6.000 años de antigüedad. Aunque por ahí he escuchado, algunos dicen hasta 10.000 años, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno, Mauro, contémosle a la gente, a nuestros oyentes, cómo se descubrió este disco genético o quién lo encontró, quién dio a conocer este descubrimiento, ¿cierto? Bien interesante el descubridor de este disco porque es un señor que se llama Jaime Gutiérrez. Y este señor es un profesor colombiano que ha dedicado buena parte de su vida a recolectar objetos antiguos e inexplicables. Me imagino que también he encontrado uno que otro por ahí, ¿no? Ven, Mauro, es que me llama la atención este señor Jaime Gutiérrez porque él es un profesor colombiano y él es un profesor es profesional en diseño industrial. Él empezó... Pero vieja data, porque el señor tiene 80 y pico de años, ¿no? Yo creo que 70 y algo, 80 tal vez. Pero este señor, cuando en una entrevista que escucho, que le hicieron varias entrevistas en Alemania, este señor cuenta que cuando él empezó a estudiar acá en Colombia el diseño industrial, pues era muy desconocido eso para el momento. Yo creo que es de las primeras promociones que hubo de diseñadores industriales. Pero este señor, aparte de ser diseñador industrial, él se sintió muy atraído por el arte y en específico por aquel arte precolombino y aquellas reliquias bien extrañas. Entonces empezó a conseguir, creo que consiguió inclusive en Ecuador, acá en Colombia, y este señor es el que da con ese objeto. Pero te decía ahora... ¿Él dónde encontró esto, Raúl? Hombre, esto se lo compra... Ubiquemos a los oyentes. Sí, esto se lo compra a unas personas que supuestamente lo hallaron en Sutatausa, que es una ciudad, es un pueblo,
de la región de Cundinamarca. Del departamento de Cundinamarca. Del departamento de Cundinamarca. Inclusive se habla que ahí en ese sitio, en el pueblo de Sutatausa, en el lugar donde lo encontraron, se habla que es casi inaccesible, o sea, es de difícil acceso a este lugar. Entonces él se lo compra a unas personas, como lo decías ahora, tal vez huaqueros, y ve este disco, lo compra entre muchos hallazgos que él consiguió. Porque él tiene una gran colección, ¿no? Sí, hay unas piedras con ilustraciones de animales, de personas y demás símbolos pues, que tienen, y también inscripciones de un idioma tal vez desconocido. Yo pensaba que de pronto era el muisca, porque estamos hablando de o chipcha, pero pues se dice que es un idioma desconocido. Mira, Raúl, que cuando hablamos acerca del disco genético y de todo lo que muestra el disco y de la etapa embrionaria, de uterina, intrauterina, acerca de incluso del ADN. El ADN, gracias ahí por salvarme, se me escapaba el término. Yo recuerdo mucho, Raúl, nosotros somos hombres de radio. Nosotros seguíamos mucho un programa hace algunos años, Noche Buenos Días. Cuando había casi internet, ¿no? O emisora de internet. En aquel entonces era Néstor Armando Alzate, un tipo que sigo hace mucho tiempo. Este señor tiene también un programa en YouTube. Un canal y es muy seguido. Habla de enigmas también. Habla de enigmas también. Me parecía pues muy genial escuchar a Néstor Armando y a Juan Manuel Serna. Ambos escuchábamos este programa que era de madrugada. Él en una ocasión hablaba acerca de un enigma, de un misterio, y hablaba de unas rocas que tenían una representación, sí, a la cual le dieron una cantidad de interpretaciones distintas, pero finalmente descubren que se trata de una cirugía a corazón abierto. Y estamos hablando, o narraba Néstor Armando en aquel entonces, de que esto tenía aproximadamente 20.000 años de antigüedad. Pero es que mira, para que te hagas una idea, no sé si de pronto tú en algún momento escuchaste el programa, pero mira, se trata de unas pinturas o tallas en unas rocas que representan lo siguiente. Mira, hay al parecer una cirugía a corazón abierto. Entonces allí se puede ver claramente el donante del corazón. O sea, es un trasplante de corazón, no cirugía a corazón abierto, sino trasplante. Un trasplante de corazón. Trasplante. Entonces, se ve el donante del corazón. En el mismo dibujo al lado se ve la persona que está recibiendo el órgano. Pero curiosamente hay una tercera persona que está interconectada como por medio de unas sondas o mangueras, como lo quieran interpretar. Sí. Están conectados los tres. Y esta tercera persona se asemeja mucho a una mujer en embarazo. Ajá. Entonces, los que descubrieron esto le daban diferentes interpretaciones. Una de ellas era que posiblemente era una especie de sacrificio, pero finalmente llegan a una conclusión que es muy, muy factible, porque incluso hay un cuarto miembro en esta figura que es como el médico, incluso tiene como una especie de sombrerito. Resulta que dicen, venga, lo que pasa es que esta mujer, que al parecer está en embarazo, está conectada, porque no sé si tú sabías, pero cuando una mujer está en periodo de gestación, su organismo cambia por completo y su sangre, al parecer, produce una enzima, sí, que para no rechazar ese cuerpo, permite que ella no rechace el feto, porque es un cuerpo extraño. Entonces, esa sangre se la pasaban al que estaba haciendo, para que su cuerpo no rechazara el corazón. Imagínate la conclusión a la que llegan tan interesante. Ajá. Y es una pintura que al parecer, si no me falla la memoria, hablaba Néstor en aquel entonces, cuando escuchaba yo el programa, de que se trata de aproximadamente 20.000 años de antigüedad. No, Mauro, vamos a tener que hacer un capítulo de eso porque volvamos a esta latitud. Por cierto, si algún día tenemos la dicha y el honor de que nos escuche el maestro Néstor Armando Alzate, desde Café Coloquio le mandamos un saludo muy especial. Claro que sí. Bueno, Mauro, entonces volvemos a esta latitud y resulta que seguimos muy interesante pues lo que nos acabas de compartir, porque tiene que ver con estos descubrimientos que nos ponen a pensar y a reflexionar mucho acerca de hasta qué punto nosotros llegamos a subestimar nuestras culturas ancestrales cuando realmente tenían
un conocimiento vasto y de todos los temas. Entonces este disco genético nos plantea unos hallazgos para la época que estamos hablando, 6.000 años atrás, de un conocimiento biológico que uno dice, estas personas cómo podrían llegar a este punto. Entonces, para que la gente se haga la idea, estamos hablando pues del disco genético de 22 centímetros de diámetro, 2 caras, como lo decía ahora, y resulta que este disco no parece que fuera tallado, que es lo más tenaz del caso, porque no parece una roca tallada, sino que fueran como estampadas estas figuras, o sea, que tienen como una tecnología muy avanzada para la época. Y entonces vemos que se puede ver alusión en estos símbolos, en estos dibujos, al desarrollo intrauterino del feto, al ADN, inclusive por un lado ves que están como representados los órganos genitales masculino y femenino. Sí, es interesante. Entonces, ¿qué sucede con este disco genético? Te decía ahora y le comento y lo comparto con los oyentes, no es el único disco que se ha visto, que se ha encontrado. Hay dentro de las pinturas rupestres muiscas, estos discos, pero pintados en rocas, y también de muchas de los símbolos que tiene este disco ya estaban también dibujados por los muiscas en estas rocas, ¿cierto? Como pinturas rupestres. Entonces, este señor empieza a divulgar esta pieza entre muchas otras que tenía, y como te decía ahora, este material presenta una estructura en capas, la litita, que hace aún más difícil trabajar sobre ese disco. Entonces, este hecho en particular... Esa piedra es negra, ¿cierto? Sí, es una piedra negra. Entonces este hecho, Mauro, en particular hace surgir algunas preguntas sobre el método empleado hace 6.000 años atrás para grabar las imágenes en el disco, ya que no parecen talladas, sino, como te decía ahora, como estampadas, como grabadas. Como impresas. Exacto. Entonces la técnica empleada para realizar esta obra de arte, porque aparte de que tiene información valiosa, también se puede considerar como una obra de arte antigua, pues sigue siendo un misterio en la actualidad la manera como llevaron a cabo el grabado, el estampado, la forma y la manera de construir ese disco genético. Bueno, pero como cosa rara, la comunidad científica no se pone de acuerdo, Raúl, en esto, y tiene muchos detractores que dicen que esto es una falsificación. Vayamos a esa parte para ir como dándole cierre de pronto a este capítulo. Hombre, un señor de apellido, me corrige Mauro si me equivoco, pero creo que era Klaus. Este señor, en contacto con el señor Jaime Gutiérrez, que fue el que divulgó pues este disco, hicieron una exposición en Viena, en Austria. Eso fue en 1992, ¿cierto? Sí, de objetos extraños, entonces tenían, viejo, aquí entra inclusive esto como un opar, como un objeto fuera de la época. Tenemos un capítulo que llaman los opars, pues como más significativos. Esto también califica como opar. Entonces, este señor Klaus... Qué pena, esto no fue en 1992, me equivoqué. Bueno, este señor Klaus, en compañía del señor Jaime Gutiérrez, hacen una exposición en Austria, en Europa, y aprovechan y van donde una señora llamada la doctora Hammer, que ella sí trabaja desde 1992 como conservadora del Museo de Historia Natural de Viena. Estamos hablando de Austria, ¿no es cierto? Entonces, ella trabaja en el departamento de mineralogía y petrología. Obviamente, haciendo así alusión pues como a lo de las piedras, el estudio de las piedras. Resulta que él aprovecha, este señor Klaus, y lleva el disco a esta señora de apellido Hammer para que le haga un estudio y ellos poder mirar pues qué autenticidad tiene este disco, si es tan antiguo. Entonces la señora Hammer le dice a este señor, después de que hacen un estudio, eso fue en el año 2001,
le hacen un estudio al disco, aprovechando una exposición que estaban haciendo ellos que llamaba Misterios no resueltos, donde, pues, donde ellos analizaban algunos objetos expuestos, extraños, que muchas veces eran como opar. La mayoría de los objetos eran contemporáneos, dice esta señora. Dice la señora que ella le dijo a él que se trataba de imitaciones. La mayoría de objetos, no está metiendo el disco, pero la mayoría de objetos que están exponiendo ahí o que estaban siendo expuestos eran imitaciones. Pero ella dice que esto no era lo que este señor Klaus quería escuchar. Imagino que quería escuchar que dijera que eso databa de mucho tiempo. Entonces, incluso otros científicos de ese museo allá en Viena le dijeron a los propietarios de estos objetos y al propio señor Klaus que los objetos no eran lo que ellos creían. Algunos de los objetos expuestos, no está hablando todavía del disco, algunos de esos objetos eran pues muy curiosos, muy llamativos, pero ellos dicen que no tenían tal antigüedad. Entonces algunos de los objetos expuestos eran curiosidades naturales, otros eran falsificaciones como los que se pueden comprar en cualquier tienda pues, de souvenirs o turística. Pero de todos modos ella dice que los comentarios que hicieron al llamado disco genético fueron únicamente que se compone de un material llamado feldespato, cuarzo y mira. O sea, ese disco está conformado porque le hicieron unas pruebas desde la mineralogía y la petrología y encontraron que esos eran los componentes del disco. Los componentes o los materiales que constituían este disco eran esos, los que acabo de denunciar, pero no fue comprobado si realmente tenía toda esa antigüedad o no. Simplemente ellos lo que hicieron fue un análisis de la composición de este disco desde la petrología, desde el estudio de las piedras. Entonces se dijo que esta roca podría ser, como lo decíamos al inicio, lidita, o sea, un tipo de pizarra gris fina, de esa roca negra, oscura mate, que se encuentra, como lo decíamos, en el fondo marino. Entonces, no se puede tampoco determinar si era un producto artificial hecho a partir de ese material. Ella termina el informe diciendo que lo que hicieron fue clasificar el material, pero no le aplicaron ningún estudio para mirar de qué época databa, si era original o no. Queda pues como queda como abierta esa... Incluso ella dice que no lo hizo porque no es su competencia. Ajá, ella solamente estudió de qué estaba hecho ese disco, los componentes o el mineral del cual formaba esa estructura, ese disco genético. Entonces ahí entra una sombra desde la ciencia y es: ¿qué tan real puede ser el disco? ¿O qué tan falso? ¿Vos qué opinas, Mauro? Bueno, pues hay que dar de todas maneras el beneficio de la duda, porque hemos tenido a través de la historia experiencias de una cantidad de gente que también le gusta dar una cantidad de falsas esperanzas y se vuelven famosos con imitaciones. Lo cierto es que este disco sí genera mucha controversia, nos llama mucho la atención porque pues es muy de aquí, encontrado aquí en Colombia, y de todas maneras sí está arropado como por un hálito de misterio. Sí, y no queda 100% descartado científicamente que es falso. No queda 100% descartado. Incluso podemos encontrar en internet conferencias de este señor que explica, y al parecer de una manera muy seria, lo que tiene que ver con el disco genético y sus otros hallazgos. Claro. De todas maneras, podemos encontrar que a través de la historia y la comunidad científica hay una cantidad de cosas que no quiere aceptar. Incluso, Raúl, hemos descubierto que hay cosas que no se aceptan porque donde fueran aceptadas habría que reescribir todos los libros de historia. Y también debemos llegar a un punto concluyente, y es que no podemos tomar la ciencia como si fuera un dogmatismo religioso. Si la ciencia dice que es esto, entonces está bien. Hemos descubierto que asuntos que la ciencia da como básicos, como
reales y verdaderos. A rajatabla como sí, ciertos y han así sido debatidos. Y han sido completamente tumbados de ese pedestal donde estaban montados. Mauro, yo diría que para concluir, este disco genético encontrado acá en Colombia es más que un simple artefacto. Es una ventana hacia el pasado que nos desafía a repensar nuestra historia. Raúl, así es. Definitivamente estaremos atentos a futuros hallazgos y estudios sobre este intrigante tema. Yo quiero invitar, Raúl, a los oyentes, porque sé que nos escuchan de muchas partes de Colombia y del mundo, a que nos escriban y nos cuenten acerca de esos hallazgos que hay en el territorio donde ellos viven, cositas que nosotros desconocemos de cada una de las regiones. Claro. Qué chévere cuando nos dicen, mire, ustedes por qué no hablan acerca de tal y tal cosa que ocurrió allí. Yo, cuando hablo acerca de estos temas arqueológicos, me parece muy interesante. Todos esos hallazgos, será porque crecimos en esa época de las películas de Indiana Jones, donde muestran todas estas cosas tan fantásticas, y suelo decirle a la gente, aquí cerquita, más o menos a 40 minutos, una hora, para los oyentes del mundo, les cuento que tenemos la pirámide natural más grande del mundo. Es conocida como Cerro Tusa y en realidad que es impresionante. Bueno, Raúl, llegamos entonces al final de este episodio. No quiero despedirme sin antes recordarles el correo electrónico a nuestros oyentes, que es kfecoloquio@gmail.com. No olviden darle a me gusta. Nos sirve demasiado que le den a me gusta, porque así no sé cómo llamarlo, pero esto que tiene que ver con YouTube, pues nos va a recomendar mucho más. No olviden suscribirse, no olviden compartirnos, y bueno, estamos muy atentos a lo que nos escriban, a sus recomendaciones. Raúl, nos escuchamos en un próximo episodio. Mauro y oyentes, hasta pronto. Hasta pronto. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.